Una ex convicta embarazada encontró la cartera de un hombre rico junto a una tumba y cuando miró adentro, no podía creer lo que veía. El sol de junio calentaba agradablemente la espalda de Megan mientras caminaba entre las filas de lápidas de mármol y monumentos de varias formas y colores. Un paseo por el cementerio no era en absoluto un placer para ella, pero era una triste necesidad sin la cual Megan simplemente no podía sobrevivir. Inspeccionaba cuidadosamente las tumbas, asegurándose de no molestar a los familiares que habían venido a visitar a sus seres queridos fallecidos, buscando caramelos, galletas, pan y otros artículos comestibles dejados atrás. Algunas de las mujeres ancianas sin hogar sentadas en las puertas del cementerio reprendían a Megan por recolectar de esa manera. Cuidado, Megan, te vas a meter en problemas entre los muertos. ¿Qué va a pasar con tu bebé? Esto no es bueno, dijo Sharon, una mendiga anciana que llevaba muchos años viviendo en las calles. ¿Quién sabe qué tipo de cosas hace la gente aquí por la noche? Si alguna maldición o mal de ojo cae sobre tu hijo, te quedarás preguntándote por qué tu hijo o hija grita incesantemente como si estuvieran poseídos. Sin embargo, Megan desestimaba tales advertencias. Oh, Sharon, ya no le tengo miedo a las maldiciones. Después de 3 años en prisión, he visto suficiente para ahuyentar a cualquier bruja o demonio. Por supuesto, la joven solo estaba poniendo buena cara. Si no fuera por su completa desesperanza y falta de un sustento decente, nunca habría puesto un pie en esta tierra de dolor. Pero, lamentablemente, por ahora no tenía otra opción. El caso era que la mujer de 28 años llevaba casi 7 meses gestando una nueva vida. Megan había sido liberada del penal solo 3 semanas atrás en libertad condicional y el niño que esperaba era el resultado de su relación con un joven guardia. Solo ahora la ex convicta empezaba a darse cuenta de que, de no ser por su embarazo, no habría visto la libertad en mucho tiempo. La mujer recordaba la mirada fría que le había dado el investigador cuando, pálida y terriblemente exhausta después del estrés de enterrar a su esposo, se vio obligada a ir a él para ser interrogada. Megan Miller, hemos recibido los resultados de las investigaciones, comenzó el policía con un tono seco y profesional. Incluyendo las huellas dactilares que nuestros especialistas recogieron en su hogar. La mujer preguntó débilmente, ¿puede decirme qué le pasó a mi esposo? ¿Por qué su corazón se detuvo tan repentinamente? El investigador la miró con desdén, y la comisura de su boca se torció, haciendo que Megan sintiera que se estaba riendo de ella. No tiene ninguna idea, ¿verdad? El investigador respondió con una pregunta. Bueno, está bien, si prefiere hacerse la víctima, le diré los resultados específicamente para usted, para que no queden más dudas de que su esposo fue asesinado. ¿Qué? Preguntó la joven viuda en shock. ¿Qué quiere decir con que fue asesinado? Esto es una tontería. En primer lugar, no se atreva a alzarme la voz, ladró el policía, golpeando su palma ruidosamente sobre la superficie lisa de la mesa de madera para mayor intimidación. Y en segundo lugar, no finja que no entiende. Su esposo, Megan, fue fríamente envenenado. Además, ahora sabemos con certeza que usted lo hizo, porque la jarra de la que bebió la víctima solo tiene un conjunto de huellas dactilares, y esas huellas pertenecen exclusivamente a usted. La sangre se drenó instantáneamente del rostro de Megan. Sintió sus manos y pies enfriarse, cubiertos de pequeños escalofríos. Le resultó difícil respirar, así que no respondió de inmediato. Le tomó varios segundos dolorosamente largos antes de que lograra decir con labios pálidos, eso es imposible. No, nunca haría daño a mi esposo. Amo a David. En respuesta, la joven viuda escuchó la risa desagradable, chirriante y ronca del investigador. Sabe, señora Miller, cada segunda mujer que ha matado a su esposo dice lo mismo durante el interrogatorio. Nadie quiere admitir sus acciones de inmediato. Todas esperan que haya algún error en la investigación. Pero es la verdad, insistió Megan. ¿Por qué cree que envenené el agua? Alguien más que hizo esto a mi esposo podría haber limpiado la jarra.
Solo la toqué después de entrar en la oficina de David. Un atisbo de ironía apareció en el rostro del policía. Anotó algo tranquilamente en su cuaderno y luego fijó sus ojos desagradables, parecidos a los de un pájaro, de nuevo en ella. Debe haber querido quedarse con el apartamento de David después de su muerte, continuó con indiferencia. Le parecía que la culpabilidad de ella ya era un hecho probado. Bueno, puedo entenderla en cierta medida, el investigador se encogió de hombros. Un enorme apartamento de 2 pisos en un complejo residencial de lujo, una respetable colección de pinturas. Naturalmente, pensó que no tenía sentido esperar a que su esposo encontrara una amante y luego la apartara a un lado. Como resultado, no obtendría ni un centavo de la división de bienes. ¡Qué tontería! Megan no pudo contenerse. ¿Cómo puede hacer suposiciones tan repugnantes? No sé nada sobre ninguna amante. Mi esposo era un simple hombre de negocios. Vendía muebles, no poseía una plataforma petrolera. Sí, este apartamento fue de hecho la cosa más valiosa que logró adquirir a lo largo de los años, pero nunca me mencionó el divorcio. Incluso si lo hubiera hecho, David era un hombre noble. Estoy segura de que nunca me habría tratado de la manera que estás describiendo. Megan comenzó a sollozar. Su bufanda negra estaba empapada con las lágrimas que rodaban por su cara. La mujer había venido aquí directamente del funeral. El investigador, con un desprecio apenas disimulado, le lanzó una servilleta de papel. Sécate las lágrimas. Estás haciendo un desastre. Por Dios, todas ustedes mujeres son actrices naturales. El policía sacudió la cabeza y miró a algún lugar por encima de la cabeza de Megan, hacia el espejo a prueba de luz negra. La joven sospechaba que estaba recibiendo algún tipo de señal desde allí. Parecía que era hora de terminar con ella. Decidiste, impulsada por la codicia y la tendencia natural femenina de querer asegurar tu futuro, tomar lo que era legítimamente tuyo antes de que comenzara la división de bienes, concluyó el investigador con confianza. No, todo lo que estás diciendo es completamente inventado, mantuvo Megan. Y un ataque al corazón es tan conveniente, el hombre presionó a Megan, ignorando sus palabras. Pero cometiste un error al elegir el veneno. El experto forense inmediatamente sospechó que algo estaba mal tan pronto como vio el cuerpo, y ahora estamos completamente convencidos. Megan negó con la cabeza y repitió firmemente, no lo hice. Te lo digo de nuevo, no maté a mi esposo. ¿No estás considerando la posibilidad de que podría haber sido uno de sus competidores? ¿No quieres investigar esa teoría? La joven viuda sintió una mezcla de ira y el peso de la injusticia que había caído sobre ella. Tal vez te gustaría enseñarnos cómo hacer nuestro trabajo, el policía volvió a gritar. Acabas de decir que tu esposo era casi un vendedor de sofás. ¿Por qué tendría competidores capaces de organizar un asesinato? ¿No te parece un poco de poca monta, no a ese nivel? Megan apretó los labios, sus ojos reflejando resignación. Parecía que todos ya habían tomado la decisión por ella, y no había esperanza de escapar. No sabía qué más decir en su defensa, así que la cara del investigador se rompió en una sonrisa satisfecha. Llévensela, ordenó al guardia que estaba junto a la puerta de la sala de interrogatorios. Creo que todo está claro aquí. Hemos terminado. La policía llevó a la débilmente resistiendo Megan, y desde ese momento nunca volvió a ver la libertad. Primero, pasó alrededor de un mes en detención preventiva, y luego un juicio rápido decidió su destino. Megan fue condenada a 8 años en una prisión de régimen general y fue enviada a una colonia ubicada en el lejano norte. La mujer no sabía que los padres de su esposo, que eran bastante ricos, odiaban tanto a su nuera que cuando ocurrió la tragedia de su hijo, no consideraron a ningún otro sospechoso. Estaban absolutamente convencidos de que Megan era la única posible perpetradora. Para ser más cautelosos, también dieron a los investigadores un soborno tan sustancial que él prometió hacer todo lo posible para dirigir la investigación en la dirección favorable a los padres de David. La vida en la colonia fue muy dura para Megan.
Es bien sabido que las mujeres que cumplen condenas por matar a sus maridos a menudo enfrentan ataques de sus compañeras más autoritarias. Megan no fue una excepción, y tuvo que luchar por cada día de su vida, o habría sido inmediatamente pisoteada. Un día, un joven guardia llamado Thomas Barnes fue transferido a su prisión. A pesar del ambiente sombrío en el que trabajaba, hizo un esfuerzo por tratar a todas las reclusas con amabilidad y comprensión. La vida es todo tipo de situaciones, solía decir. El simple hecho de estar aquí separadas de sus familias es castigo suficiente para estas mujeres. ¿Por qué empeorar las cosas para ellas? Thomas tenía poco más de 30 años, pero poseía una considerable sabiduría para su edad. Todos lo apreciaban, tanto las internas como el personal de la colonia. Como resultado, cada mujer secretamente soñaba que ese apuesto joven, con un rostro tan amable y agradable, se fijara en ella. Por supuesto, Thomas mantenía el orden al igual que los otros guardias, pero nunca trataba a las mujeres con dureza a menos que la situación lo requiriera. Thomas estaba a cargo del taller de costura donde trabajaba Megan. Fue allí donde se vieron por primera vez. La mujer callada y modesta inmediatamente le atrajo al guardia, a pesar de que sus colegas le advirtieron que estaba tratando con alguien que había enviado a su marido al más allá. Sin embargo, a Thomas no le importó y gradualmente comenzó a cortejar a Megan. Le traía pequeños ramos de flores silvestres o dejaba una barra de chocolate en su banco de trabajo. El jefe de la colonia, al ver que se desarrollaba un romance entre la interna y el guardia, de mala gana les permitió encontrarse ocasionalmente en la sala de visitas. Había estudiado a fondo el caso de Megan y había llegado a la desalentadora conclusión de que la joven viuda había sido hábilmente incriminada. En cuanto a Thomas, tenía una reputación impecable y buen juicio, por lo que el jefe de la colonia podía confiar en él en este asunto. Ten cuidado, Thomas, advirtió a su empleado. Por si acaso, si sientes que ella está tratando de usarte para sus propios intereses, repórtalo inmediatamente. Entendido. Espero que este amor tuyo sea genuino, pero siempre es mejor estar vigilante. ¿Estás de acuerdo? El joven asintió. No te preocupes, Donald. Megan y yo hemos discutido todo con antelación. Ella sabe lo que pasará si intenta traicionarme, pero no es así en absoluto. Creo que haríamos una muy buena familia juntos. Thomas no estaba exagerando. Realmente evocaba solo los sentimientos más amables y tiernos en Megan. La interna estaba agradecida de tener un verdadero protector entre los escorpiones locales. Muchos en la colonia estaban descontentos con la situación e incluso intentaron incriminar a Megan para separarla del guardia, pero la joven viuda no se dejaba intimidar fácilmente. Había aprendido a defender su derecho a vivir y amar y se esforzaba por mantener su dignidad entre las internas y guardias envidiosas. Thomas la ayudaba silenciosamente en todo lo que podía, y una vez, cuando estaban solos, le propuso matrimonio. Megan sintió que la calidez y la ternura se extendían por su corazón. Nunca podría haber imaginado que su relación llegaría a este emocionante momento. Verás, Megan, le dijo él, tan pronto como nos casemos, nos iremos lejos de aquí. Yo también trabajo aquí bajo contrato. Oh, Thomas, qué tonto, respondió Megan con una triste sonrisa. ¿Sabes cuánto tiempo me queda aquí? Me dieron 8 años. Dios, solo espero poder soportarlo. Thomas apretó amorosamente los dedos de su prometida. Quizás no tengas que cumplir todo el tiempo. Puedes solicitar libertad condicional y estoy seguro de que te la concederán. Entonces intentaremos empezar una nueva vida juntos. Megan no sabía por qué, pero quería desesperadamente creer en las palabras del guardia. Había perdido la esperanza de encontrar la felicidad de nuevo. Sí, amaba a David, pero la verdad es que él nunca mostró plenamente sus sentimientos. Vivían bien juntos, pero sus padres, como sabía Megan, no la querían en absoluto, aunque intentaban mantener la compostura por su hijo cada vez que visitaban. Thomas era completamente diferente.
Era como si estuviera hecho de la misma esencia que Megan y ella no tenía que demostrar que merecía ser llamada la esposa de un hombre de negocios. Él era un hombre ordinario, pero el más amable, honesto y fiable que ella había conocido en su vida. Sin embargo, los sueños de la joven viuda no estaban destinados a hacerse realidad. En el cuarto año de encarcelamiento de Megan, Thomas fue brutalmente asesinado por otros reclusos. Quedó sin aclarar si esto se debió a rencillas personales o si las mujeres buscaban vengarse de Megan por su felicidad. Al enterarse de la muerte de su amado, Megan sintió que se volvía loca. El dolor en su corazón era más intenso que incluso después de la muerte de su primer marido. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Megan preguntó al cielo. ¿Ahora llevaré esta maldición por el resto de mi vida? Ningún hombre sobrevive a mi lado. Abrumada por el dolor, Megan consideró quitarse la vida, pero sus compañeras de celda, compasivas y en quienes podía confiar, la salvaron. Más tarde, durante un examen médico obligatorio, descubrió que estaba embarazada. Al principio, la noticia le trajo sentimientos encontrados. ¿Cómo se las arreglaría ahora? ¿Y cuando naciera el bebé, se lo quitarían? Afortunadamente, el embarazo dentro de los muros de la colonia era una base para la libertad condicional. Como el jefe de la colonia estaba al tanto de la relación entre Megan y Thomas, no tuvo problemas para tramitar todos los documentos necesarios para la futura madre. Y así, Megan fue liberada. Ahora, era crucial para ella averiguar qué hacer a continuación, cómo empezar su vida de nuevo. Ya no tenía amigos. Los pocos que tenía durante su matrimonio con David le dieron la espalda tan pronto como se enteraron del arresto de Megan. La ex reclusa tampoco tenía padres, ya que habían muerto muchos años antes, justo antes de que decidiera mudarse a la ciudad. Megan era de un pueblo remoto donde había pasado la mayor parte de su infancia y juventud. Su madre trabajaba en la granja local manejando la siembra de cultivos forrajeros para el ganado, y su padre trabajaba como cosechador. Megan, al igual que sus padres, planeaba trabajar en la granja después de la escuela e incluso completó cursos especiales de veterinaria. Esperaba tratar a los animales enfermos, ayudándolos a ellos y a toda la operación agrícola. Sin embargo, la vida, como a menudo ocurre, cambió abruptamente todos sus planes. Un invierno, cuando Megan tenía poco más de 20 años, su madre y su padre contrajeron una forma severa de influenza y, desafortunadamente, no pudieron recuperarse. Buscaron ayuda médica demasiado tarde, a pesar de las súplicas de Megan para acelerar el proceso. La hija estaba devastada. Fue solo por un milagro que ella no contrajo la enfermedad, pero no sintió ninguna alegría por ello. Sus padres murieron en una semana, y fue el golpe que llevó a la joven a reunir sus pertenencias y mudarse a la ciudad. Casi inmediatamente después del funeral, Megan vendió la casa. Una vez cerrada la venta, dejó el pueblo y cerró la puerta a esa trágica parte de su pasado para siempre. En la ciudad, trabajó durante un tiempo en una clínica veterinaria privada, donde conoció a David, su futuro esposo. El empresario llevó a su pequeño pug negro, Henry, para tratamiento, y desde ese momento, comenzó entre ellos una agradable relación que luego evolucionó tranquilamente en un romance y eventualmente en matrimonio. Ahora, Megan no tenía nada a lo que aferrarse mientras trataba de reintegrarse en la sociedad. La mujer embarazada no podía conseguir ningún trabajo decente, ya que todos los empleadores sospechaban que solo quería unirse a sus empresas para obtener la licencia de maternidad. Además, su certificado de libertad de prisión tenía un impacto negativo en su percepción. Nadie quería asociarse con una ex reclusa, y la marca de ser una ex convicta parecía estar permanentemente grabada en su frente. Al no tener su propia vivienda, tuvo que pasar el primer periodo durmiendo en las calles. Más tarde, Megan se enteró de centros de crisis especiales para mujeres en situaciones de vida difíciles. Allí podía alimentarse y siempre se le permitía quedarse unos días para descansar y recuperarse. Megan no abusaba de la ayuda que recibía de los centros de crisis, tratando de usarla solo en casos excepcionales.
Sin embargo, necesitaba comenzar a adaptarse a la vida afuera, así que decidió recolectar varios tipos de comida del cementerio. No era tan humillante como mendigar, por ejemplo. La ex reclusa incluso trazó una ruta por el cementerio, sabiendo dónde se encontraban las tumbas más ricas. Allí siempre podía encontrar comidas preparadas o dulces. Cada vez que recuperaba algo sabroso, Megan inevitablemente recordaba a la persona que descansaba bajo tierra. Ya fuera el fallecido un criminal, un varón gitano o simplemente una persona adinerada que había muerto en un accidente de coche o de una enfermedad cruel, Megan simplemente agradecía al difunto por asegurarse de que ella y su hijo no nato no murieran de hambre ese día. Pasando junto a una de las tumbas, Megan notó una gran cartera de cuero debajo de un banco, junto a la lápida. Pensamientos alegres surgieron inmediatamente en su mente y su estado de ánimo mejoró. Tal suerte era rara últimamente para la ex convicta, por lo que encontrar una cartera perdida significaba que podía asegurar comida por unos días al menos. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca, recogió la cartera del suelo húmedo y, conteniendo la respiración, la abrió lentamente. Desafortunadamente, la anticipación se convirtió en una fuerte decepción. No había casi dinero adentro. En su mayoría contenía varias tarjetas bancarias y algunos recibos. Megan estaba a punto de cerrar la cartera cuando notó una esquina de una licencia de conducir que asomaba de un compartimento separado. Sacándola, la joven embarazada vio una foto en color y se dio cuenta de que el rostro le resultaba familiar. Mark Hansen leyó el nombre del propietario de la cartera y luego lo adivinó. Mirando la lápida junto a la cual encontró la cartera, Megan inicialmente pensó que estaba equivocada. Pero no, el nombre y apellido en la licencia coincidían perfectamente con el nombre del fallecido en el monumento de mármol. Qué extraño, pensó Megan. Si Mark fue enterrado hace un año, entonces, ¿cómo podría estar su cartera aquí? Seguramente el difunto no la dejó caer. Esto es raro, dijo Megan en voz alta, inspeccionando el hallazgo una vez más. De hecho, la cartera estaba casi nueva. No podía haber estado a la intemperie por tanto tiempo. O alguien la habría recogido, o el dinero dentro se habría arruinado con la nieve y la humedad, volviéndose pulpa como la licencia de conducir. Los recibos, al igual que los billetes, estaban completamente secos, como si hubieran sido emitidos hace solo unas horas. Todo le parecía muy inusual a Megan. Escondiendo la cartera en el bolsillo de su vieja chaqueta, reflexionó sobre qué hacer a continuación. Había solo una pequeña cantidad de dinero, que obviamente gastaría, pero ¿qué hacer con las tarjetas? No podía retirar nada de ellas, y tratar de usarlas en una tienda, incluso para una compra pequeña, podría llevar a un nuevo arresto. Megan no quería terminar en prisión nuevamente, así que decidió no arriesgarse y dejar todo en la cartera tal como estaba. Sin embargo, a partir de ese momento, la joven comenzó a visitar la tumba misteriosa con más frecuencia. Megan esperaba ver a alguien de la familia del difunto, y un día tuvo suerte. Al ver a un hombre sentado en el banco frente a la lápida, Megan se acercó silenciosamente y preguntó, «Disculpe, ¿es usted por casualidad pariente del difunto?» El desconocido, que estaba sentado de espaldas a Megan, se dio vuelta y Megan sintió como si la hubieran golpeado con un rayo. A pesar de su espesa barba y bigote, él era la misma persona cuya foto Megan había encontrado en la billetera mal ajustada. ¡Oh, Dios mío! La mujer embarazada se agarró el estómago. El shock desencadenó falsas contracciones, pero Megan estaba tan asustada ante la posibilidad de dar a luz prematuramente en el cementerio que eligió sentarse en un banco junto a una tumba cercana. La futura madre cerró los ojos con fuerza y comenzó a respirar profundamente, tratando de calmar el severo calambre en su abdomen inferior. 1, 2, 3, 4, intentó contar mientras acariciaba su estómago. «Señorita, ¿está bien?» El supuesto fallecido se apresuró a acercarse a ella y comenzó a darle palmaditas reconfortantes en los hombros. «Tú, estás enterrado allí», Megan logró decir con dificultad, señalando la lápida.
El hombre siguió su mirada y respondió lacónicamente. Sí, pero no es lo que piensas. Estoy muy vivo, puedes estar segura de eso. Cálmate, no está pasando nada terrible. Te explicaré todo. Una vez que las contracciones disminuyeron y Megan comenzó a sentirse mejor, el extraño con barba comenzó su historia. Tuve que fingir mi propia muerte porque no tenía otra opción. Alguien quiere matarme. Megan miró al hombre con ojos muy abiertos. ¿Matarte? ¿Pero quién? Mi madrastra y mi medio hermano, explicó Mark. Después de la muerte de mi padre, vieron la oportunidad financiera y decidieron apoderarse de todos los bienes de papá eliminándome primero. Aunque fui adoptado, mi padre siempre me consideró como suyo. Además, soy 3 años mayor que Carl. Cumplo 35 este año, lo que significa que toda la gestión de la empresa de mi padre debería haber pasado a mí. Dios mío, dijo Megan, qué personas tan terribles. Dímelo a mí, murmuró Mark, es una verdadera conspiración. Todo comenzó cuando Sandra sobornó a uno de los conductores y mandó que manipularan el sistema de frenos de mi coche. Tuve un terrible accidente, pero milagrosamente logré salir del coche antes de que explotara. Megan presionó las manos contra su rostro y susurró. Oh, Dios mío. Pero eso no fue el final, continuó Mark tranquilamente, la siguiente vez me atacaron en un callejón oscuro cerca de mi oficina. El agresor me apuñaló 2 veces con un cuchillo. Para probar la veracidad de sus palabras, el hombre levantó su camisa y mostró a Megan 2 largas cicatrices ásperas a solo unos centímetros de su corazón. Gracias a Dios por eso, comentó brevemente. Megan solo pudo jadear suavemente. Esto era algo que definitivamente no esperaba ver. Eres una persona muy afortunada, dijo, debes haber nacido bajo una estrella de la suerte. Espero que mi padre aún me esté cuidando desde allá arriba, dijo Mark, asintiendo hacia el cielo. De lo contrario, ya habría sido enterrado hace mucho tiempo. El joven empresario señaló su propia lápida. No esperé un tercer intento. Lo monté para que mi coche cayera a un río desde un puente mientras iba camino a cerrar un trato importante. Por supuesto, tuve que pagar mucho por un testimonio falso y una inspección del coche, pero lo principal es que mi truco funcionó. Sandra y Carl, mi madrastra y hermano, creen que estoy muerto. Eso los mantendrá desprevenidos por un tiempo, hasta que averigüe qué hacer a continuación. Mark sonrió a Megan con un toque de tristeza. Así que no te preocupes, no hay nadie en ese ataúd. Estoy tan vivo como siempre. Megan vaciló por un momento, luego decidió devolver la billetera a su legítimo propietario. Lo siento, cuando la encontré, inmediatamente pensé que algo estaba mal. ¿Cómo podría la misma persona estar en la licencia de conducir y en esta tumba? Así que decidí vigilar la tumba. Lo siento. Está bien, respondió Mark simplemente y aceptó la billetera con gratitud. Mark explicó que venía a la tumba solo por el hecho de hacerlo, para mirarse a sí mismo y pensar en cómo podría haber estado allí. Eso le ayudaba a levantarse cada día con el pensamiento de que debía buscar justicia y no dejar que sus parientes se hicieran cargo del negocio de su padre. Megan miró a Mark con atención y luego asintió con simpatía. Ella entendía, pero le preguntó si había alguna forma de responsabilizarlos. Mark negó con la cabeza tristemente en respuesta, explicando que era muy difícil conseguir pruebas porque toda la evidencia contra Sandra y Carl era solo circunstancial. Esa pareja no era la más tonta, habían cubierto sus huellas en todas partes para evitar sospechas. Megan entendía muy bien los sentimientos del joven empresario. Ella había enfrentado recientemente una injusticia similar, donde, por el dinero y la animosidad general, una persona podría ser literalmente encerrada, borrando cualquier rastro de su vida. David, su esposo, también tenía activos financieros. Su empresa era considerada bastante exitosa. Él le había dicho poco antes de su muerte que la empresa finalmente había comenzado a generar buenos beneficios.
Luego fue envenenado y toda la culpa recayó sobre ella. Lo que pasó con todo el dinero y los activos de la empresa seguía siendo un misterio sin resolver para Megan. La joven asumió que los padres de David se habían encargado de eso, sin querer compartir nada con su nuera. Megan le contó a Mark su historia, y él la escuchó con genuina simpatía y comprensión. De repente, apareció un destello extraño y ligeramente travieso en sus ojos. Megan, ¿qué tal si te ofrezco un trabajo donde podrías ganar buen dinero?, preguntó. Megan se puso un poco cautelosa. Depende de qué se trate, respondió. El empresario sonrió de manera tranquilizadora, explicando que no era nada criminal. Le pagaría y ella lo ayudaría a presionar a su hermano y madrastra. Megan no entendía cómo podría ayudar en eso, ya que no tenía conexión con su familia. Mark explicó que su tarea sería infiltrarse en la casa de su madrastra como sirvienta y recopilar material comprometedores sobre ellos y su hermano. Sospechaba que había documentos y fotos en su caja fuerte que podrían considerarse pruebas directas de su culpabilidad. Megan miró al hombre con asombro y asintió lentamente. Expresó su preocupación de que tal vez no contratarían a una mujer embarazada en su 7º mes. Mark la tranquilizó diciendo que si establecía el precio más bajo para sí misma, la contratarían con gusto. Había comprobado que su sirvienta anterior acababa de renunciar. Eran personas muy avaras, no estaban dispuestas a pagar mucho, por lo que su personal seguía renunciando. Después de una cuidadosa consideración, Megan aceptó. No tenía nada que perder y eso le proporcionaría refugio y comida. Además, podría ayudar a una buena persona. Ella esperaba que los parientes de Mark la aceptaran en su hogar sin hacer demasiadas preguntas. La joven no tenía intención de revelar su historial delictivo. Al llegar a la dirección indicada, Megan se encontró frente a una gran casa de 2 pisos rodeada por un alto muro de piedra por todos lados. Después de explicar al guardia de seguridad el propósito de su visita, fue escoltada al interior y llevada a la oficina de Sandra, la madrastra de Mark. Sandra, una mujer alta y delgada de unos 40 años, parecía mirar a todas partes menos directamente a Megan durante su conversación. La forma en que hablaba hizo que la joven embarazada sintiera un abrumador deseo de irse. Ardy era la dueña de la gran finca, pero Megan recordó su promesa a Mark, así que no tuvo más remedio que soportar el comportamiento frío de sus nuevos conocidos. Madrastra, ¿estás segura de que puedes cumplir con todas las reglas de mi casa?, Sandra preguntó al final de la entrevista. Ten en cuenta que no tengo ningún deseo de pagar por manos ociosas. Además, no se te permitirá salir de la mansión más de una vez a la semana. ¿Te parece bien? Sandra luego miró a Megan directamente a los ojos, y la pobre mujer embarazada sintió un escalofrío desagradable recorrer su cuerpo. Los ojos negros de la rica viuda le recordaban a una serpiente venenosa. Una palabra equivocada o una objeción, y todo su plan con Mark podría arruinarse. Sí, respondió rápidamente Megan, sí, está perfectamente bien. No tengo ningún pariente en la ciudad de todos modos, así que... Bueno, eso es excelente, dijo Sandra, como si pronunciara cada palabra con precisión. No estoy interesada en los detalles de tu vida personal, así que a partir de mañana, puedes comenzar tus tareas. Y recuerda, si tanto yo como mi hijo creemos que te estás comportando de manera incompetente o trabajando mal, Sandra volvió a darle a Megan una mirada penetrante, estarás fuera de aquí más rápido de lo que puedo decirle a mi perro que ataque. ¿Está claro? Megan parpadeó con sus grandes ojos claros, confundida. ¿De verdad esta mujer estaba dispuesta a soltar a sus perros guardianes contra las sirvientas por mera desobediencia? En voz alta, solo pudo decir, por supuesto, absolutamente, señorita Sandra. Prometo trabajar en silencio y diligentemente, tal como desea. La ama de llaves asintió, y el guardia de seguridad que había estado parado junto a la puerta todo este tiempo condujo a la joven hacia la jefa de las criadas, quien explicó en detalle cuáles serían las tareas de Megan en la mansión. Se avecinaban grandes jornadas laborales para Megan.
Mark tenía razón al decir que su madrastra y su medio hermano tenían terribles temperamentos. Observaban a todo el personal con sospecha, constantemente sospechando que estaban ociosos o perezosos. Megan escuchó varias veces a Sandra regañar a otras criadas con un placer no disimulado, pero hasta ahora, todos estaban satisfechos con su trabajo. Carl Hansen resultó ser un joven encantador pero muy escurridizo, que disfrutaba de buenas bebidas pero no le gustaba trabajar mucho. Una y otra vez, su madre lo regañaba por sus obligaciones comerciales incumplidas, pero él solo la desestimaba con bromas. Parecía que no respetaba mucho la autoridad de su madre. Mamá, cálmate, por favor. La empresa no va a ninguna parte. Los dejaremos servir una semana más y nos traerán todos los contratos para firmar. Nos lo presentarán todo en una bandeja de plata. No pueden permitirse perder porcentajes tan grandes. Carl, ya contrólate, replicó Sandra con fiereza. Te dije claramente que debes tener mucho cuidado con estos socios. No son tan directos como quieren parecer y también están trabajando con los chinos. La situación podría cambiar en cualquier momento y entonces nos quedaríamos con una gran pérdida. Honestamente, a veces pienso que no te importa nada más que tus fiestas y el alcohol sin fin. En lugar de responder, el joven levantó triunfalmente su vaso de whisky, que no había soltado durante la conversación. Afortunadamente, papá nos dejó mucho dinero, dijo Carl soñadoramente. ¿Y qué si perdemos un poco en este trato? Surgirá otro. Lo importante es que ahora somos infinitamente ricos, mamá, y nadie controla nuestros gastos ya. Carl tomó un sorbo de su bebida, y la cara de su madre se torció de disgusto. Dios mío, qué patético eres, dijo lentamente. Al menos ten un poco de vergüenza, bebiendo frente a tu madre. Ni siquiera es mediodía todavía. El hijo le respondió algo desagradable a Sandra, seguido por el sonido distintivo de una bofetada. Parecía que la compostura de la madrastra de Mark finalmente se había roto. Vaya familia, pensó Megan para sí misma mientras pulía diligentemente las figurillas de bronce antiguas en el gran aparador de roble. Parecían no preocuparse por nada más que por el dinero. El hijo probablemente vendería a su propia madre si le prometieran una buena suma. De lo contrario, si no fuera por estas escenas desagradables, la madrastra y su hijo trataban a Megan de manera bastante razonable. Quizás era porque estaba embarazada o tal vez porque no les daba razones para quejarse. No maltrataban a Megan, pero tampoco la elogiaban, creyendo que si el trabajo de la criada se hacía al más alto nivel, así debía ser. Cuando Megan recibió su salario después de un mes, no sabía cómo reaccionar. La cantidad era tan modesta que la criada embarazada ciertamente no esperaba verla. Por supuesto, ella había indicado el salario mínimo que estaba dispuesta a aceptar cuando fue contratada, según las instrucciones de Mark, pero esperaba que los empleadores tuvieran un sentido de justicia. Resultó que no lo tenían. Afortunadamente, Mark había transferido una buena suma de dinero a la cuenta que Megan había abierto para este propósito. Gracias a esto, Megan pudo comprar las vitaminas y frutas necesarias por primera vez durante su embarazo. El hombre había cumplido su promesa y ahora esperaba lo mismo de Megan. Sin embargo, Megan aún no tenía nada que ofrecer al joven empresario. Durante el mes que había trabajado en la casa de la madrastra de Mark, Megan había notado a una persona interesante. Era una joven, hermosa y alegre, con una cascada de cabello dorado que le caía por la espalda delgada hasta la cintura. La chica se llamaba Betty y era conocida como la prometida de Carl. Megan había notado que el joven a menudo discutía con su madre por su causa. La nueva novia del hijo competía por la posición de esposa, lo que desagradaba mucho a Sandra, quien había planeado encontrar una pareja mucho más ventajosa y aristocrática para su Carl. Carl estaba muy decidido e incluso le había dado a su amante un anillo magnífico y ridículamente caro con un enorme diamante rosa. Cuando su madre se enteró de esta malversación de fondos parentales, Carl aparentemente había tomado el dinero de una cuenta especial creada por su padre,
ella explotó, creando un verdadero escándalo para su hijo. Lo más desagradable fue que Betty también estaba presente en la casa durante la discusión y pudo escuchar claramente a la futura suegra reprender a su prometido y a ella misma. No puedo creer que hayas decidido casarte con esta vagabunda. Mírala de cerca, todo lo que sueña es acercarse a tu dinero, gritó Sandra a su hijo, agitando los puños en el aire. ¿Qué sabes de Betty, mamá?, gritó Carl en respuesta. Es la chica más hermosa, inteligente y encantadora que he conocido. Definitivamente nos casaremos en un par de meses, y no nos vas a detener. Sobre mi cadáver, gritó la dueña de la mansión y rápidamente salió de la casa. No queriendo continuar la discusión en el umbral, se detuvo brevemente y, volviéndose, le gritó a su hijo, agitando su diminuto bolso de diseñador en el aire: escúchame, Carl. Si me entero de que te casas con esta basura, te desheredaré completamente. ¿Me oyes? Solo inténtalo, bruja vieja, respondió el hijo con el mismo tono venenoso. Tu truco no funcionará una segunda vez. No soy como tu padre. No me dejaré. El joven se detuvo bruscamente cuando vio a varios miembros del personal de la casa, incluyendo a la ama de llaves, la cocinera y Megan, observándolo con curiosidad descarada. ¿Qué están mirando, mentirosos? Carl les gruñó: ¿quieren que los despida a todos? Vuelvan al trabajo o los echaré a todos. Los trabajadores inmediatamente bajaron la mirada avergonzados y se apresuraron a sus tareas. Megan notó que aparecían manchas rojas en la cara del joven amo tan pronto como recordó a su padre. La mujer se dio cuenta de que había un secreto desagradable oculto allí, posiblemente relacionado con el documento que debía encontrar. Pero en ese momento, alguien llamó suavemente a la chica. Se giró y vio a Betty, la prometida de Carl, de pie frente a ella. La rubia, con una leve sonrisa, se acercó a Megan casi de cerca y señaló el vientre prominente de la joven que se veía bajo su uniforme. No es dañino para el bebé escuchar tales conversaciones, casi cantó. Por cierto, espiar es lo más vulgar y poco atractivo que puede existir en una casa respetable. ¿Qué andas husmeando?, me pregunto. Megan miró a los hermosos ojos verde oscuro de Betty y no supo cómo responder. En ese momento, la mujer embarazada se dio cuenta de que el rostro de la chica le parecía familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. No, en absoluto, no estaba espiando, finalmente respondió la criada. Sandra me pidió que limpiara el salón de abajo, así que bajé. Betty la examinó con una mirada sospechosa y, continuando con su sonrisa, añadió: bueno, está bien. Sigue limpiando, criada, o le contaré todo a mi prometido y entonces te encontrarás en la calle junto con tu pequeño engendro, y eso en el mejor de los casos. La chica la miró de una manera que no dejó dudas en Megan de que esta belleza sería una adición adecuada a la familia de los ricos vampiros locales. Unos días después, la suerte le sonrió a la joven. Mientras limpiaba la oficina de Carl, notó que la pequeña caja fuerte donde se guardaban todos los documentos importantes estaba abierta, ya que su dueño se había ido a algún lugar. Sin perder tiempo, Megan miró dentro y rápidamente fotografió todos los documentos que pudo con su teléfono. Entre otras cosas, encontró 2 certificados de defunción, ambos del padre de Mark, pero las conclusiones en ellos eran completamente diferentes. Dios mío, susurró Megan para sí misma, él tenía razón. Tan pronto como la chica terminó de tomar las fotos, Carl entró en la oficina del brazo de su amante. Megan apenas tuvo tiempo de agarrar una escoba y retirarse a la gran estantería, fingiendo frotar la suciedad de uno de sus estantes. Los amantes, sin embargo, parecían no notar a la criada en absoluto. Estaban besándose y abrazándose apasionadamente. Luego, para la mayor asombro y vergüenza de Megan, Carl levantó a Betty en sus brazos y la colocó sobre el amplio escritorio, continuando cubriendo su rostro y cuello de besos. Megan no sabía qué hacer. Le hubiera gustado desaparecer por el suelo, pero temía que intentar irse abiertamente solo provocaría más ira del joven rico.
En ese momento, escuchó a Betty hablarle apasionadamente a su prometido. ¿Tienes vino, Caro? Bebamos y celebremos nuestro compromiso sin esa víbora de tu madre. En lugar de defender a su madre, Caro solo se rió maliciosa y alegremente. Parecía compartir la misma opinión sobre Sandra, o tal vez fue Betty quien lo había vuelto contra su madre. Por supuesto, querida. Iré a buscar una botella ahora mismo y tú toma las copas, dijo Caro. Megan presionó su rostro contra la estantería, esperando no ser notada. Betty recuperó los vasos del armario y miró rápidamente a su alrededor. En ese momento, la sirvienta miró accidentalmente hacia arriba y vio en el espejo de la puerta de cristal como la chica rica vertía un polvo blanco en el vaso de Caro. Déjame servírtelo, ronroneó la belleza, distrayendo a Caro de la botella y llenando rápidamente el vaso con alcohol casi hasta el borde. Luego le entregó el vaso a su prometido con una ardiente pasión y una sonrisa. Aquí tienes, dijo, manteniendo su mirada fija en Caro. Quiero que bebamos esto hasta la última gota. Betty tomó el vino de las manos de Caro. Por nuestro amor, susurró Caro en sus labios. Nada ni nadie nos separará hasta la muerte. Hasta la muerte, repitió Betty y llevó la bebida envenenada a sus labios. En ese momento, un destello de realización golpeó a Megan. Recordó dónde había visto a Betty antes. Una vez, hace mucho tiempo, había llegado a la oficina de su esposo David y vio a una hermosa chica rubia en la recepción. Esa era Betty. La belleza había trabajado como secretaria de David y, al parecer, también estaba involucrada en tales tratos oscuros. Engañaba a hombres ricos y luego, extrayendo grandes sumas de dinero de ellos, los eliminaba. Aunque Caro le resultaba extremadamente desagradable a Megan, no merecía una muerte tan terrible. Girando bruscamente, Megan arrojó el paño de limpieza que había estado usando hacia Betty. Cuando la belleza intrigante momentáneamente perdió su enfoque en su indignación, Megan rápidamente derribó el vaso maldito de sus manos. No bebas, susurró a Caro. No bebas nada que ella te dé o morirás. Carl la miró con ojos asombrados, mientras Betty miraba a la sirvienta embarazada con odio descarado. Parecía lista para quemar a Megan con la mirada, pero en lugar de eso, se lanzó sobre el hombro de Carl y con una voz llorosa dijo, Carl, tengo miedo. ¿Quién es esta mujer loca? Megan se sorprendió de lo rápido que la malicia y la rabia en el rostro de Betty se convirtieron en miedo y adoración fingida por su rico prometido. El hermanastro de Mark continuó mirando a la sirvienta con expresión de desdén y frustración abierta. ¿Qué fue eso?, preguntó Carl a Stanley, dirigiéndose a la sirvienta embarazada. ¿Cómo explicas tus acciones? Había veneno en el vaso, respondió rápidamente Megan. La vi ponerlo mientras tú conseguías el vino. Esta chica tenía la intención de envenenarte. ¿Qué?, exclamó Carl. ¿Estás loca? Betty y yo estamos comprometidos. Ella es mi prometida. ¿Qué razón tendría para envenenarme? El joven rico miró a Betty con esperanza. Una sombra de pánico cruzó el rostro de Betty, pero luego solo dio una sonrisa torcida y dijo con indignación, ¡qué tontería! ¿En serio vas a creer esto, cariño? Ella solo está celosa de nuestros fuertes sentimientos y nuestro amor. Probablemente su novio la dejó tan pronto como descubrió que iba a ser madre. Betty sonrió descaradamente y miró a la sirvienta como desafiándola a responder. Aunque profundamente herida, Megan sabía que no podía retroceder. Su sentido de justicia era más fuerte. Se enderezó y miró sin miedo a los ojos de Carl y su vil prometida. No tienes idea de a quién estás atando tu vida, señor Anson, dijo con una voz helada. Esta mujer puede ser responsable de la muerte de mi esposo y del hecho de que mi propia vida haya sido destruida para siempre. Megan luego le contó a Carl cómo había sido acusada falsamente de la muerte de su esposo, encarcelada y cómo ahora tenía que trabajar incansablemente solo para asegurar que ella y su hijo por nacer tuvieran comida y una cama cálida y seca en lugar de dormir en las calles. Al escuchar todo esto, el hermanastro de Mark quedó profundamente impactado.
Girando lentamente hacia su amante, preguntó, «Betty, ¿es esto cierto? ¿Realmente pretendías matarme?» Los labios de la rubia temblaron. Comenzó a acariciar nerviosamente el brazo de Carl mientras sus ojos se movían ansiosamente. «Oh, Carl, no, por supuesto que no». Betty recuperó los vasos del armario y miró rápidamente a su alrededor. En ese momento, la sirvienta miró accidentalmente hacia arriba y vio en el espejo de la puerta de cristal como la chica rica vertía un polvo blanco en el vaso de Carl. «Déjame servírtelo», ronroneó la belleza, distrayendo a Carl de la botella y llenando rápidamente el vaso con alcohol casi hasta el borde. Luego le entregó el vaso a su prometido con una ardiente pasión y una sonrisa. «Aquí tienes», dijo, manteniendo su mirada fija en Carl. «Quiero que bebamos esto hasta la última gota». Betty tomó el vino de las manos de Carl. «Por nuestro amor», susurró Carl en sus labios. «Nada ni nadie nos separará hasta la muerte». «Hasta la muerte», repitió Betty y llevó la bebida envenenada a sus labios. En ese momento, un destello de realización golpeó a Megan. Recordó dónde había visto a Betty antes. Una vez, hace mucho tiempo, había llegado a la oficina de su esposo David y vio a una hermosa chica rubia en la recepción. Esa era Betty. La belleza había trabajado como secretaria de David y, al parecer, también estaba involucrada en tales tratos oscuros. Engañaba a hombres ricos y luego, extrayendo grandes sumas de dinero de ellos, los eliminaba. Aunque Carl le resultaba extremadamente desagradable a Megan, no merecía una muerte tan terrible. Girando bruscamente, Megan arrojó el paño de limpieza que había estado usando hacia Betty. Cuando la belleza intrigante momentáneamente perdió su enfoque en su indignación, Megan rápidamente derribó el vaso maldito de sus manos. «No bebas», susurró a Carl. «No bebas nada que ella te dé o morirás». Carl la miró con ojos asombrados, mientras Betty miraba a la sirvienta embarazada con odio descarado. Parecía lista para quemar a Megan con la mirada, pero en lugar de eso, se lanzó sobre el hombro de Carl y con una voz llorosa dijo, «Carl, tengo miedo». «¿Quién es esta mujer loca?». Megan se sorprendió de lo rápido que la malicia y la rabia en el rostro de Betty se convirtieron en miedo y adoración fingida por su rico prometido. El hermanastro de Mark continuó mirando a la sirvienta con expresión de desdén y frustración abierta. «¿Qué fue eso?», preguntó Carl a Stanley, dirigiéndose a la sirvienta embarazada. «¿Cómo explicas tus acciones?». «Había veneno en el vaso», respondió rápidamente Megan. «La vi ponerlo mientras tú conseguías el vino. Esta chica tenía la intención de envenenarte». «¿Qué?», exclamó Carl. «¿Estás loca? Betty y yo estamos comprometidos. Ella es mi prometida. ¿Qué razón tendría para envenenarme?». El joven rico miró a Betty con esperanza. Una sombra de pánico cruzó el rostro de Betty, pero luego solo dio una sonrisa torcida y dijo con indignación, «¡Qué tontería! ¿En serio vas a creer esto, cariño? Ella solo está celosa de nuestros fuertes sentimientos y nuestro amor. Probablemente su novio la dejó tan pronto como descubrió que iba a ser madre». Betty sonrió descaradamente y miró a la sirvienta como desafiándola a responder. Aunque profundamente herida, Megan sabía que no podía retroceder. Su sentido de justicia era más fuerte. Se enderezó y miró sin miedo a los ojos de Carl y su vil prometida. «No tienes idea de a quién estás atando tu vida, señor Anson», dijo con una voz helada. «Esta mujer puede ser responsable de la muerte de mi esposo y del hecho de que mi propia vida haya sido destruida para siempre». Megan luego le contó a Carl cómo había sido acusada falsamente de la muerte de su esposo, encarcelada y cómo ahora tenía que trabajar incansablemente solo para asegurar que ella y su hijo por nacer tuvieran comida y una cama cálida y seca en lugar de dormir en las calles. Al escuchar todo esto, el hermanastro de Mark quedó profundamente impactado. Girando lentamente hacia su amante, preguntó, «Betty, ¿es esto cierto? ¿Realmente pretendías matarme?». Los labios de la rubia temblaron.
Comenzó a acariciar nerviosamente el brazo de Carl mientras sus ojos se movían ansiosamente. Oh, Carl, no, por supuesto que no. Debe haber entendido mal algo, dijo Betty. Por eso está tan alterada. Ella está embarazada, ya sabes, hormonas y todo eso. ¿Realmente vas a creerle a ella en lugar de a mí, tu única y amada Betty, tu amor, Carl? Carl la miró en silencio, pero sus ojos estaban lejos de ser afectuosos y amorosos. Era difícil de creer, pero Carl finalmente reconoció las mentiras en las palabras de su hermosa prometida. Si todo esto no es cierto, entonces ¿por qué estás tan preocupada, Betty? ¿Tienes miedo de que esta mujer le cuente todo a la policía? Betty retrocedió lentamente hacia la pared mientras Carl se inclinaba sobre ella como un personaje de Shakespeare. ¿Querías envenenarme? De repente, Carl golpeó la pared junto a la belleza, sus nudillos a solo centímetros de su rostro, haciendo que Betty gritara de miedo. Sí, sí, quería hacerlo, chilló ella, sonando como un ratón atrapado en una trampa. En los ojos vidriosos del joven rico solo había una pregunta visible: ¿por qué? ¿Por qué, Betty? Te habría dado todo lo que querías. Betty, con los ojos llenos de terror y lágrimas, literalmente se arrodilló frente a Carl y comenzó a suplicarle. Carl, cariño, por favor, perdóname. Fui tan tonta, pero no pasó nada, ¿verdad? Estábamos tan felices juntos. ¿Realmente vas a arruinar todo por algún estúpido malentendido? Ella se aferró a su mano con todas sus fuerzas, pero cuando el joven se apartó, Megan solo vio disgusto y dolor en su rostro. Parecía que realmente tenía sentimientos fuertes por esta envenenadora y no estaba listo para aceptar que simplemente lo había utilizado para sus propios fines egoístas. Vete, dijo en voz baja, apartando sus manos como si fuera solo un insecto molesto. Sal de mi casa y no quiero volver a verte nunca más. La belleza luchó por levantarse de sus rodillas, tropezando con sus tacones altos. Su rostro, manchado de maquillaje, ya no parecía tan atractivo y hermoso. Dándole una última mirada, Betty salió corriendo de la habitación y Megan escuchó el sonido de sus tacones mientras bajaba las escaleras hacia el primer piso. La vil mujer había huido, pero Megan aún sentía una sensación desagradable en su estómago. Sentía que esta chica podría ser responsable de la muerte de su esposo. Sin embargo, Megan no tenía pruebas concretas, solo signos indirectos de culpabilidad, lo cual era aún más angustiante. Gracias por abrirme los ojos, dijo Carl. Esta chica me había cautivado por completo. La seguía como si estuviera bajo un hechizo. De nada, respondió Megan sin querer. Sintió que el bebé dentro de ella daba una patada. 8 meses era, de hecho, un tiempo significativo. Viendo que la sirvienta parecía indispuesta, el joven rico le permitió descansar en su habitación por un tiempo antes de continuar con su trabajo. Esa fue la extensión de su gratitud. Una semana después del incidente con Betty, la actitud de Carl no había cambiado. La situación financiera tampoco había mejorado. Pronto, el joven rico retomó su comportamiento habitual, diciendo a su madre que había roto con su amante. Sandra estaba complacida, aunque no lo mostraba. Desde entonces, logró involucrar a su hijo en los asuntos de la empresa por un tiempo. Megan continuó pensando en cómo, en esencia, había salvado a otro sinvergüenza, ya que la avaricia de la familia Anson no había desaparecido. Parecía que Carl había sobrevivido al intento de envenenamiento fallido como un mal sueño, sacudiéndose y volviendo a su vida habitual. Unos días después, Megan tuvo otro día libre. Ella y Mark habían arreglado encontrarse en el mismo lugar que la vez anterior, en el cementerio, junto a la tumba vacía del joven empresario. Mark pensó que sería más seguro para todos de esta manera, y Megan no tuvo objeciones. Después de todo, ella necesitaba considerar más que solo a sí misma. Cuando la criada le entregó todas las fotos que había tomado en la oficina de su hermanastro y le contó sobre el incidente con Betty, Mark se sorprendió bastante.
¿Quién habría pensado que nuestros asuntos estarían tan inesperadamente entrelazados? Movió la cabeza y luego le prometió a Megan, no te preocupes, definitivamente haremos que este asesino rinda cuentas. ¿Quién sabe si estaba trabajando para tu esposo? Podría ser la que lo visitó poco antes de su muerte. ¿Dices que todo el dinero de tu esposo desapareció después de que te encarcelaron?, preguntó Mark. Así es, la mujer asintió. Le pregunté específicamente a mi segundo prometido, el guardia. Prometió verificar todo a través de sus contactos en derecho económico. Me aseguraron que la empresa de mi esposo parecía haber desaparecido de la noche a la mañana, disuelta, todas las cuentas estaban vacías. Mark prometió investigar el asunto y, después de examinar cuidadosamente las fotografías de los documentos, notó los dos certificados de defunción diferentes para su padre. Sabes, Megan, finalmente dijo, si no fuera por ti, nunca habría podido probar la implicación de los parientes en la muerte de mi padre. Gracias por tu ayuda. Creo que es hora de salir de las sombras. Espero que todo te vaya bien, Mark. Megan le deseó suerte. Estas personas merecen enfrentar la ley. Mientras trabajaba para ellos, me convencí de que harían cualquier cosa por su propio beneficio. Mark imprimió las fotografías de los documentos como evidencia y fue a la policía para explicar su situación en detalle. Los investigadores estaban realmente sorprendidos por un giro tan dramático en un caso cerrado hace mucho tiempo, pero acordaron ayudar al joven empresario. Además, gracias a la información sobre Betty, tenían una pista en otro caso muy delicado. Al día siguiente, Mark, recién afeitado y arreglado con un traje nuevo de negocios, se dirigió a la casa de su madrastra en su coche reluciente. Los guardias, al ver al hombre que había regresado de entre los muertos, casi se desmayaron. Sin embargo, Mark logró convencerlos de que estaba muy vivo y necesitaba hablar urgentemente con Sandra y Carl. La mujer delgada con el traje de 3 piezas color esmeralda que estaba sentada en su escritorio en ese momento pensó que debía haber oído mal cuando le informaron sobre el visitante. Sandra asumió que debía ser algún lunático tratando de aprovecharse del escandaloso pasado de su familia. El hecho es que la noticia de la muerte del patriarca de la familia Anson había causado un gran revuelo en la prensa local, haciendo que Sandra y sus hijos se defendieran de los periodistas persistentes. Mark no esperó una invitación formal. Rápidamente pasó junto a los guardias y subió al segundo piso. Con un fuerte empujón, abrió la puerta y se encontró cara a cara con su intrigante madrastra. Sandra palideció al ver a su hijastro, que llevaba mucho tiempo muerto, e inmediatamente se agarró el corazón. Esto no puede ser, Mark, dijo la mujer, respirando con dificultad. Estás muerto. Te accidentaste en ese puente. Vimos los restos de tu coche. Mark, ignorando tranquilamente las emociones de su madrastra, dijo con una expresión seria, y buenos días para ti también, madre. Entonces, ¿tú y Carl ya han gastado todo el dinero de papá o todavía queda algo en esas cuentas que han estado guardando tan diligentemente en zonas offshore y en Chipre durante el último año? La mención del dinero hizo que Sandra volviera a sus sentidos y rápidamente reemplazó su expresión con su habitual máscara fría. Mark tuvo que darle crédito, ella mantuvo su compostura espléndidamente a pesar del peso de su naturaleza codiciosa y cruel. Es bueno saber que todavía estás tan preocupado por los asuntos de tu padre, dijo Sandra, levantándose lentamente de su escritorio. Si tan solo supieras cómo a veces lamento que mi verdadero hijo no seas tú, sino ese bueno para nada de Carl. Mark sacó silenciosamente unos documentos de su bolso y los arrojó sobre el escritorio frente a ella. El juego se acabó, madre. Aquí está todo lo necesario para probar tu implicación en la muerte de papá, incluyendo el certificado de defunción real, que muestra que papá no murió de un ataque al corazón. Le inyectaste 2 grandes dosis de la medicación que el doctor le recetó. Sabías que la sobredosis causaría una insuficiencia cardíaca repentina. Luego sobornaste al patólogo para que produjera un informe falso. ¿Me equivoco? Solo Carl, el tonto, nunca logró deshacerse del original.
Siempre fue demasiado emocional e inestable. Incluso logró involucrarse con la mujer que intentó envenenarlo. La cara de Sandra, que hasta entonces había permanecido impasible, se contrajo al escuchar sobre su propio hijo. ¡Qué envenenamiento! Miró a su hijastro confundida, pero en ese momento, Carl entró en la oficina. El joven, con los ojos abiertos de terror, miró a su medio hermano supuestamente fallecido. Finalmente, logró dirigir su mirada a su madre, preguntando con dificultad, «Mamá, ¿estoy imaginando cosas?» ¿Es realmente Mark? No, hijo, no estás imaginando cosas, respondió la madre con brusquedad. Tu hermano está decidido a enviarnos a la cárcel por unos malditos papeles cuya autenticidad aún necesita ser probada. ¿Y qué es esta tontería sobre el envenenamiento que acaba de decirme? Carl estaba confundido, sin saber cómo responder o cómo reaccionar ante la aparición de su medio hermano, a quien todos habían creído muerto durante un año. Sin embargo, Mark resolvió este dilema él mismo. Sacudiéndose el cuello de su chaqueta, el joven empresario miró su reloj, y en ese momento se pudo escuchar el rugido de las sirenas de la policía en el patio de la finca. «Oh, aquí viene la policía», dijo con una sonrisa. Creo que estarán muy interesados en escuchar sobre nuestro padre y cómo ustedes dos intentaron matarme 2 veces, y por supuesto, sus innumerables esquemas financieros. Carl, con un fuerte grito, intentó atacar a Mark, pero él logró desviar el ataque justo a tiempo. Mientras tanto, Sandra sacó una pistola del cajón inferior de su escritorio y la apuntó directamente a su hijastro. Deberías haber hecho esto hace 2 años, cuando todos fuimos a Dubái. Un pequeño error en el techo de ese centro comercial y estarías realmente alimentando gusanos en una tumba. Sandra apretó el gatillo, y un fuerte disparo resonó en la habitación. Mark apenas logró agacharse, lo que no se podía decir de Carl. «Mamá», dijo débilmente Carl mientras se desplomaba lentamente en el suelo. «No». Sandra gritó con angustia. «Carl, hijo mío, no». La mujer corrió hacia su hijo, pero al caer de rodillas, vio a policías armados entrando en la habitación. «Bueno, tenemos mucho de qué hablar, Sandra Hansen», dijo el detective, mirándola a ella y a su hijo herido con sorpresa. El oficial llevó la radio a sus labios y habló en voz alta, «Ambulancia a la calle 42 rápidamente, casa 22, herida de bala en el hombro, el sospechoso está vivo pero parece haber perdido mucha sangre». Unos minutos después, unos esposas de acero hicieron clic en las muñecas de la desconsolada mujer de negocios. «No pienses que estaré allí mucho tiempo, Mark», le espetó a su hijastro. «Tengo muy buenos abogados. Afortunadamente, tu papá se aseguró de que su familia siempre tuviera seguro para tales ocasiones». «No lo creo», respondió Mark con calma. «Ya los llamé y me aseguraron que no ayudarán a los asesinos de mi padre. Además, ya no somos familia, Sandra, así que lo máximo que puedes esperar es defensa pública, que, según he oído, no es muy eficaz». Sandra gruñó de frustración antes de que la policía se la llevara y la pusiera en un coche patrulla. La ambulancia, que llegó poco después, se llevó a Carl en una camilla. Los doctores tuvieron que extraer la bala dejada por su propia madre y luego entregarlo a las autoridades durante la investigación. Se descubrió que el teléfono de Sandra contenía mensajes eliminados en un chat secreto. Allí, ella y su hijo habían planeado tanto el intento de asesinato de su hijastro en el callejón como la manipulación de la línea de frenos de su coche. Todo esto se hizo a través de un conductor de dudosa reputación a quien el padre de Mark había despedido antes de su muerte repentina. Además, se esperaba que un cuchillo con las huellas del conductor encontrado en la caja fuerte de Sandra asegurara una larga condena para Sandra y su cómplice. Aunque Carl admitió que guardaba documentos y pruebas en la caja fuerte para entregar a su madre si ella intentaba dejarlo sin dinero y convertirse en la única heredera. En cuanto a Betty, también fue detenida. La policía llegó justo a tiempo cuando la bella mujer se preparaba para huir del país. Fue capturada en el aeropuerto.
Durante el interrogatorio, se reveló que Betty había sido una envenenadora en serie durante mucho tiempo. Como Mark y Megan sospechaban, había cometido varios otros crímenes además del intento de asesinato de Carl. Desafortunadamente, el empresario David Mellor estaba entre sus víctimas. Betty se relacionaba con hombres, a menudo convirtiéndose en su amante o, como en el caso de Carl, en su prometida, y luego los envenenaba con una poderosa toxina obtenida previamente de su hermano químico. Además, su hermano, que también era su cómplice en todos sus planes, ayudaba a Betty a transferir todo el dinero robado a cuentas seguras en Suiza, haciendo casi imposible rastrear los fondos. Ahora, al igual que Sandra y Carl, Betty enfrentaría la justicia y pasaría el resto de su vida no en el lujo que había esperado, sino en una celda de prisión estrecha. Cuando la verdad sobre Betty salió a la luz, Mark hizo todo lo posible para rehabilitar a la embarazada Megan. El joven empresario se aseguró de que se retiraran todos los cargos en su contra y de que su reputación se restaurara a su antigua gloria. Las palabras no pueden expresar lo feliz que estaba Megan al saber que ya no tenía que vivir con el estigma de ser una convicta. Agradeció a Mark en todo lo que pudo. Megan continuó trabajando para Mark en su hogar y ayudando con las tareas del hogar hasta que llegó el momento de dar a luz. Desafortunadamente, como Megan no tuvo acceso a ecografías en prisión, no supo hasta el último momento que estaba esperando gemelos. El parto fue muy difícil, pero Megan logró traer al mundo a dos maravillosos niños. La joven madre los llamó William y John en honor a sus abuelos de ambos lados. Mark estaba encantado de cuidar a la nueva madre mientras se recuperaba en el hospital y felizmente traía todo lo necesario para ella y los bebés. Un día, justo antes de su alta, Mark notó que ambos niños tenían lunares inusuales en el lado derecho de sus cuerpos. Él tenía un lunar idéntico en su propio cuerpo, exactamente del mismo tamaño y forma. Se dio cuenta de que no podía ser una mera coincidencia. Tales cosas se transmiten de generación en generación. Por lo tanto, decidió arriesgarse a preguntarle a Megan al respecto. ¿Cuál era el nombre de tu segundo prometido, el que trabajaba como guardia en la prisión? Thomas, respondió Megan, sorprendida. ¿Por qué preguntas? Megan, sé que esto puede sonar extraño, comenzó Mark, avergonzado, pero déjame hacer una prueba genética a tus bebés. Tengo la sensación de que podría estar relacionado con ellos. Megan, sentada en la cama meciendo a los gemelos, se quedó congelada por un momento ante la inusual petición. ¿Por qué piensas eso? Solo pudo preguntar, asombrada. Verás, crecí en un orfanato hasta que tuve 5 años, explicó Mark, pero apenas recuerdo ese periodo porque fui adoptado poco después. Y estos lunares solo se pueden encontrar en miembros de la familia. Impactada, Megan aceptó hacer las pruebas de ADN a los bebés, pero los resultados la dejaron completamente desconcertada. Mark estaba, de hecho, estrechamente relacionado con sus hijos. Según los resultados de las pruebas, la relación era muy cercana, incluso a nivel de primo. Mark contrató a 2 detectives privados para descubrir la verdad sobre su infancia. Después de un mes, le proporcionaron resultados impactantes. Resultó que Mark era el hermano biológico del guardia que una vez había querido estar con Megan. Los hermanos habían sido separados hace muchos años, en la primera infancia, debido a su madre negligente. La mujer decidió que solo podía criar a un niño y se quedó con Thomas. Mark, por otro lado, había sido abandonado en el orfanato por su madre irresponsable, donde creció hasta los 5 años antes de ser adoptado por el empresario. Eventualmente, después de que Megan regresara a la casa del millonario, la joven pareja decidió intentar construir su propia relación. No fue un estallido repentino de pasión, pero los sentimientos que se desarrollaron entre ellos resultaron ser muy fuertes y profundos. Mark estaba impresionado por la valentía y el desinterés de Megan y fácilmente la veía como su futura esposa. Megan estaba inmensamente agradecida con el hombre por todo lo que había hecho por ella y sus hijos. Siendo su tío biológico, Mark adoptó a ambos niños de inmediato.
Después de 6 meses de una maravillosa, cálida y respetuosa relación, Mark y Meghan se casaron. 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 Casaron.